Shalom, bendición. ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más a estudiar la Torá con nosotros. Vamos a continuar con el tema que habíamos dejado todavía pendiente. Vamos a tratar de terminarlo hoy. Este tema es muy extenso, pues habla de unas profecías que dio este profeta llamado Balaam. Y bueno, estas profecías también son para este tiempo. Solo que vamos a tratar de hablar lo más que podamos de esta palabra, pues sabemos que el tiempo también es limitado. Así es que bienvenidos todos, bienvenida hermana. Amén. Gusto saludarles por este medio y pues vamos a gozarnos, vamos a todos a preparar nuestro material para apuntar qué es lo que el Eterno tiene para nuestras vidas. Gocémonos y entendamos qué es lo que nos quiere decir Él a través de sus palabras. Los amamos y pues miremos qué es lo que hay para nuestras vidas también. Amén. Recordemos que estábamos leyendo el libro de Números en el capítulo 22, ahí estamos estudiando la Torá y estábamos hablando de la obstinación contra el Eterno, del corazón obstinado del hombre, y es que el hombre no solamente Balaam estaba obstinado en aquel momento. Hoy en día también hay muchos hombres que tienen un corazón obstinado. Dice la palabra en el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen que son caminos de bien, y eso se trata también de obstinación. Porque cuando nos obstinamos en algo, o sea, entra un pensamiento a nuestra mente y creemos que de acuerdo a lo que pensamos, así nos van a salir las cosas y así nos va a ir bien. No, dice la palabra que aquel hombre que piensa que su camino es de bien, al final dice que el camino es de muerte. Entonces, el corazón obstinado es algo que el Eterno, dice la palabra también en Proverbios, que el Eterno no se opone al corazón obstinado. No quiere decir que el Eterno esté de acuerdo en lo que nosotros queremos, porque hay cosas que queremos y no son la voluntad del Todopoderoso, y si no es la voluntad de nuestro Abba Kadosh, entonces no hay un acuerdo entre el Eterno y nosotros, y entonces hay obstinación. El Eterno nos puede permitir que nosotros avancemos, que nosotros hagamos lo que nosotros queremos, pero eso no quiere decir que estemos cumpliendo y que Él esté de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo. Balaam era un profeta, y este profeta, dicen según las lecturas y los sabios, que este profeta estaba destinado para los gentiles, porque el Eterno tenía sus profetas. Moshe, que en aquel tiempo era el hombre, el líder que estaba dirigiendo a la nación de Israel y que estaba como profeta, comunicando la palabra del Eterno hacia su pueblo. Y este hombre llamado Balaam, que es un profeta, pero este profeta es dado a los gentiles. Y este profeta era una pieza importante que el Eterno iba a usar para mover y para que se cumplieran muchos designios. Porque vemos las profecías de este hombre, y estas profecías hasta el día de hoy aún no se han cumplido, ciertas profecías, y que todavía para el milenio se van a cumplir. Se cumplió la profecía de que venía de la del rey David, que habla aquí también, no dice específico el rey David o el reinado del rey David, pero sí en las profecías está hablando del reinado del salmista, del rey David, y también habla del reinado de nuestro Mesías. Entonces, era una pieza que el Eterno iba a usar, la vida de este hombre. Él era un profeta, y él dice, comienza la lectura, y miremos en la lectura en Números capítulo 22 y en el versículo 7, dice: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuestas, según Yahweh me hablare. Pero aquí hay algo que nosotros debemos de ver bien con respecto a la obstinación en el corazón del hombre o en los pensamientos del hombre. Y es que en Isaías 5:18 la palabra nos narra algo muy importante. Y está hablando de aquel, dice, que el que es justo, dice, y acepta cohecho o acepta un regalo, un presente, este hombre o este juez se ciega su visión y ya no puede declarar lo que tiene que declarar. Entonces leamos allí Isaías 5, versículo 18 al 23. Vamos a ver, y también vamos a preparar, vayan ustedes buscando también con nosotros Éxodo 23:8, porque aquí habla bien claro de esto. Yo quiero que lo leamos, porque aquellos hombres
llegaron y le pidieron, ellos querían que maldijera al pueblo de Israel, pero con lo que ellos llegaron fue con presentes. Y lo que Balaam quería era el honor de los hombres y quería un beneficio económico, un beneficio monetario, y era lo que estaba recibiendo. El Eterno conoce nuestros corazones, y por más que nosotros nos presentemos de Él y le digamos, Señor, ¿qué es lo que...? Pero si en nuestro pensamiento y en nuestro corazón está otra cosa, y ahí vamos por mal camino. Leamos lo que dice Isaías. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carrera, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Miren, mediante cohecho. ¿Qué estaba aceptando Balaam? Cohecho. El deseo de su corazón era recibir estos beneficios. Cuando Balaam le dice a Yahweh, porque Yahweh le habla y le dice, ¿quiénes son estos hombres que están acá? Y Yahweh está enojado y le dice, ¿quiénes son estos hombres que han venido a verte? Y Balaam le responde, ¿quiénes son? ¿Quiénes eran y qué era lo que querían? El Eterno le responde, prácticamente le está diciendo Balaam, voy a ir. No le está pidiendo permiso, aunque él dice, esperemos, quédense esta noche para ver qué responde, qué me dice Yahweh. Balaam prácticamente está diciendo, yo quiero ir, yo voy a ir. No estoy preguntando, aunque él está esperando lo que Yahweh dice. Yahweh le respondió que no, pero el deseo en su corazón era de maldecir a Israel o de recibir estas bienes materiales. Sí, estos bienes y este reconocimiento, estos honores de parte del hombre y maldecir a Israel. Él sentía ese deseo en su corazón. ¿Para qué? Para recibir este pago. Entonces, por eso él le insiste. Nosotros vemos la insistencia de Balaam en este capítulo y le insiste constantemente diciéndole al Señor para ver si el Señor va a cambiar de parecer. El Eterno dice en su palabra en el libro de Salmos que Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Que lo que Él decretó, y lo decíamos nosotros en la primera parte de este tema, que el Eterno, si el Eterno ya decretó, esa palabra se va a cumplir. Y Él dice, bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. Y eso no se revoca, no cambia. Hay un cambio, sí, de aquel que ha sido bendecido y se sale fuera de las leyes del Eterno. Entonces, en el área que ese hombre no esté practicando Torah, sí, seguramente va a venir maldición, porque la palabra lo dice en Deuteronomios. Acontecerá si escuchares atentamente la voz de Yahweh tu Elohim y pusieres en práctica lo que yo te estoy diciendo hoy, entonces todas estas bendiciones vienen sobre tu vida. O sea, tú eres bendecido. ¿Cómo? A través de la obediencia. Pero en el versículo 15 del capítulo 28 de Deuteronomio dice, pero acontecerá que si tú no escuchares atentamente lo que yo te digo y te fueres tras lo que tú quieres, entonces vendrán todas estas maldiciones sobre ti. Quiere decir que todos somos bendecidos, pues todos somos hijos del Eterno. Pero si vivimos en obediencia, esa bendición nos va a alcanzar. Si desobedecemos a la Torah, a las leyes del Eterno, entonces todas las maldiciones van a venir sobre nuestras vidas. Las bendiciones vienen entonces a protegernos como un escudo. De nosotros depende mantenernos protegidos, ¿verdad? Porque así la palabra es la que nos está enseñando. Así es. Esto de lo que tú decías el significado de la palabra obstinación, si lo vemos en el primer estudio que estábamos viendo, Balak, eso es lo que significa, ¿verdad? Obstinación, y que él definitivamente se deja guiar por sus pasiones y sus búsquedas materiales.
Y pues lo vemos definitivamente en el relato acá de la historia de Números 22 y aquí específicamente en el número 7 que tú mencionabas, donde dice que el Eterno le pregunta quiénes son estos hombres que han venido a buscarte. Es como el Señor siempre nos pregunta a nosotros, porque Él nos ha dado un libre albedrío para que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones. Él bien podría exigirnos que nosotros le adoremos, pero no ese es el objetivo. Nosotros tenemos que hacerlo con nuestro corazón, con un consentimiento y sobre todo con entendimiento. Entonces es lo mismo cuando en el Edén le dice a Adán, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás? Sí, ¿dónde? O sea, le vuelve a preguntar lo mismo y acá pues es lo mismo. ¿Acaso el Señor no lo sabe? Él lo sabe todo, pero Él lo que quiere es que nosotros seamos sinceros y le digamos qué es lo que está pasando. El Señor ya había escudriñado su corazón, ya lo conoce y sabe qué es lo que Él está pensando. Él quiere recibir esos bienes materiales y mira cómo es de importante, como tú decías, no solo pasó en este tiempo también está, en nuestro tiempo también pasa, también pasa, porque ¿quién no quiere recibir beneficios materiales? Pero ¿bajo qué consentimientos o bajo qué situaciones estamos dispuestos a perder nosotros la comunión que tenemos con el Eterno por recibir algo material? Porque pasa, ¿verdad? Déjenme decirles que este profeta tenía un don. El Eterno le había dado un don, el don de la profecía. Tenía una conexión, o sea, todos sus sentidos estaban abiertos para recibir palabra. Y cuando él comienza a declarar palabra, esta palabra que está declarando no viene de parte de ningún espíritu inmundo, sino que esta palabra viene de parte del Eterno. Es el Eterno mismo hablándole a Balaam. El Eterno siempre esclarece la mente del hombre. ¿De qué manera está esclareciendo la mente del hombre? Como tú decías, cuando él se presenta delante de Balaam y le pregunta, ¿quiénes son estos hombres? ¿Y a dónde vas? Entonces el Eterno está en estas, que el Eterno estaba indeciso en si iba o no iba Balaam. No, era porque el pensamiento y lo que Balaam quería estaban de por medio. Entonces, como el Eterno no va a detener a un hombre obstinado, sino que lo va a dejar correr, solo que no está de acuerdo con lo que está haciendo. El Eterno le dice, ve con ellos. ¿Qué le está diciendo? Haz lo que quieras, o sea, anda. Pero el Eterno aún sigue ahí. Pero si el alma es obstinada en seguir su propio deseo, porque el hombre tiene un alma, y si el hombre está obstinado en seguir lo que él piensa, lo que él quiere, entonces Yahweh no lo detiene, sino que le deja ir por la senda que él quiere ir, aunque esa senda sea una senda de perdición. Eso fue lo que él escogió. El Eterno aquí le habla a Balaam y le dice, le pregunta en aquel momento, ¿qué era lo que este pueblo quería para el pueblo de Israel? Y nosotros vemos ahí en el 2:11 qué era lo que este pueblo quería. Este pueblo quería derrotar al pueblo de Israel, maldecirlos, porque ellos estaban atemorizados, estaban angustiados. El temor de Yahweh había caído sobre esta nación, sobre estos reinos, que eran dos. Entonces, ellos querían derrotarlos y maldecirlos. Hasta el día de hoy esto no ha cambiado. Pues no todas las naciones desean la paz, la shalom sobre el pueblo de Israel. En ese tiempo tampoco deseaba este pueblo la paz, ni deseaba el bien para el pueblo del Eterno, y esto fue aproximadamente hace 3000 años. Y hasta el día de hoy no ha cambiado. El Eterno en el 21:22 de Números le dice a Balaam, no vayas con ellos, porque miren, la maldición y la bendición son dos caminos diferentes. Y no van de la mano, sino que van separados, no se llevan, son caminos distintos. La bendición, como yo les decía, es como un escudo sobre la vida de aquel que vive en obediencia.
entendamos eso. Viene a ser como una protección para aquel hombre que vive en obediencia. Pero aunque la persona fuese bendecida o fue bendecida, porque todos somos bendecidos, según la palabra del Todopoderoso, esta maldición podrá ser alcanzada o nos alcanzará a nosotros si nosotros vivimos en desobediencia a la Torá. ¿Qué quiere decir? Tú hablabas de lo que significaba Balaam, pero Balaam en hebreo, que su nombre sería Bilam en hebreo. Recuérdense que por las transliteraciones de la palabra vino a cambiar el nombre. Lo más cercano era Balaam, pero en hebreo es Bilam, que está compuesta por 4 letras que son la Bet, la Med, Ajim y Men, que esto significa, el nombre de este hombre Bilam significa sin pueblo. Y eso era un problema para Balaam. Esto era un problema grave para Balaam porque no pertenecía a la nación de Israel, al pueblo que tenía la bendición y la protección de nuestro Abacadosh. Era un profeta solitario, porque aquí no nombra, él solo se nombra de dónde él era, dónde él se estaba estableciendo. Pero él era un profeta solitario y que iba tras ganancias deshonestas. Ese era, o sea, él no usaba la profecía para bendecir a un pueblo, sino que usaba la profecía para obtener ganancias. A él le pagaban para que él profetizara, para que él declarara, y él quería la honra de los hombres. Ahora aquí, en Éxodo 23, en el capítulo 8, dice la palabra: no recibirás presente. Mira, le está hablando al pueblo. Y esto lo debe de tener presente todo aquel hombre, líder, siervo, profeta, evangelista, pastor o roe, que esté bajo el servicio del Eterno. Que aquellos que servimos al Todopoderoso no podemos usar nuestro talento, nuestro don, lo que el Eterno nos ha dado para uso de o beneficio, o beneficiarnos a través de eso recibiendo económicamente algo y dando un servicio. No. Porque la palabra dice: no recibirás presente, porque el presente, o sea, el regalo, ¿qué es lo que hace? Ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. O sea, se ciega completamente. Y miren que aquí, en lo que estamos mostrando de lo que dice Números capítulo 22 y 23, que aunque Balaam estaba recibiendo estos presentes, y que tenía que declarar, porque ¿cuál era lo que se estaba pidiendo? Tú recibes estos presentes, pero lo que salga de tu boca tiene que ser maldición para este pueblo. Solo que Hashem, que interviene siempre por su pueblo, fue el que tocó los labios de este profeta. Y tuvo que haber en aquel momento un poder, un mover glorioso de la presencia de nuestro Abacadosh para que Balaam comenzara a declarar aquellas profecías, que esas profecías tuvieron que tocar lo más profundo de las entrañas de este profeta, y aquel rey Balac estaba molesto completamente porque no era lo que él quería. La fuente de su profecía, si vemos en el 22.13, miremos lo que dice en el 22.13, para que nos demos cuenta de dónde viene la profecía. En el 22.13 dice: así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Yahweh no me quiere dejar ir. Estaba como un niño, ¿verdad? Poniendo queja: no quieren dejarme hacer. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y le dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. En el 24.2 dice la palabra: y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Rúa de Yahweh vino sobre él. Entonces, ¿de dónde viene la fuente de la profecía? Esta fuente de la profecía, si vemos, porque dice que Yahweh en cada altar que le ponía a Balac para que profetizara en contra del pueblo, dice que el espíritu de Yahweh venía sobre Balaam. Entonces, la fuente de esta profecía no fue de ningún espíritu inmundo, o sea, de ningún demonio, sino que fue del Rúa de nuestro Elohim. De parte de él fue toda esa palabra que declaró Balaam. Por eso su influencia
o la influencia de esta palabra, que te digo que hasta el día de hoy esta palabra profética todavía tiene parte de que se va a cumplir, era tan poderosa esta fuerza profética porque venía de parte del Ruá de Yahweh, el Espíritu del Eterno descendiendo y tocando los labios de este profeta y abriendo sus ojos, que él reconoce que tenía sus ojos cerrados, pero que los abrió, dice, abrió sus ojos y vio esto que él declara aquí en esta palabra. Así es maravilloso realmente, como te digo, e incluso en este tiempo, nosotros podemos decir, pero ¿por qué el Señor lo usaba? A pesar de los pensamientos que él tenía en su corazón, a pesar de los deseos de iniquidad y de maldición o de maldecir al pueblo judío, pero realmente nosotros no podemos entender al 100% los designios de nuestro Abba Kadosh. Él es el que, como tú decías al principio, bendito el que nos bendijere, maldito el que nos maldijere, y realmente este hombre, pues él era usado realmente por el Eterno, porque él tenía palabra y él sabía desde un principio que él no podía maldecir al pueblo de Israel. En este tiempo puede ser lo mismo. Alguien quiere o puede querer decir una palabra en contra de algún siervo, no hablando no necesariamente de nosotros o de nuestra congregación, sino que de cualquier siervo puede decir cualquier palabra, pero el Eterno es el que se encarga de tomar esas palabras y en lugar de que sean para maldición sobre la vida de alguien, pues definitivamente el Señor convierte todo eso. Dice que todo lo que le pasa a sus hijos le ayudan a bien, le ayuda bien. Entonces esto era lo que le pasaba al pueblo de Israel realmente. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían a Moisés, que era una pieza importante. Él vivía metido con el Señor, y cuando este hombre llega y le dice qué es lo que él quería hacer, realmente Moisés, él se mantiene, ¿verdad? En su boca hay bastante poder, porque él dice que él vivía orando, o sea, él vivía pidiéndole al Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que Balaam dice con su boca y de lo que Moisés profetizaba al pueblo? Moisés profetizaba al pueblo, digámoslo de esta forma, con amor y como el Eterno lo decía, para bendición, para bien. Y Balaam, pues él, en contra de su voluntad, tuvo que profetizar el bien. Pero si seguimos leyendo, pues más adelante se mira qué es lo que pasa también, pero a lo que voy es, ¿qué es lo que tiene que salir de nuestra boca? Tenemos que aprender a dar palabras de bien, palabras de bendición hacia las personas, y definitivamente ser tardos para hablar. Amén, sí. Y que para nosotros no es tan fácil ser tardos para hablar. Siempre la palabra está en nuestra boca, pero no la palabra del Eterno, como dice el apóstol Pablo, que así tiene que ser. ¿Cuál es la diferencia entre la profecía y la magia? Miren, la fuente de la magia y la hechicería es Hasatán. Pues recuérdense que él es, dice el padre de toda mentira. Pero la fuente de la profecía es Yahweh nuestro Elohim. Él es la fuente. José, cuando estaba en la cárcel y llegaron aquellos hombres a declararle sus sueños y para que él los interpretara, igual cuando Faraón también soñó y llegaron con él para que él interpretara esos sueños, él dijo, porque de Yahweh, si de Yahweh son esos sueños, de Yahweh vienen las interpretaciones, a él le corresponde interpretar. Entonces, toda la profecía, que su fuente es nuestro Abba Kadosh, es Yahweh, él es la fuente. Entonces, si se usa la profecía con motivos personales,
y manipuladores que tenemos que tener en cuenta también, y que dice la palabra que nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu para entender cuando alguien nos está declarando una palabra y pesar esas palabras si vienen de parte del Eterno o de parte de quien vienen. Porque si el hombre está usando la profecía para manipular, quiere decir que eso se convierte en brujería. No viene de parte del Eterno. Y tenemos que tener mucho cuidado. En Mateo 7, 15, 20, Yeshua nos advierte de los malos profetas. Porque estamos viendo lo que Balaam era. En contra de su voluntad declaró bendición al pueblo del Eterno, porque el Eterno se presentó y le declaró la palabra. Pero en Mateo 7, 15, 20, que puedes leerlo, Yeshua nos advierte de los malos profetas. Y dice al final de esta lectura, dice, y por sus frutos los vas a conocer. O sea, ¿cómo conocer si un profeta me está dando palabra del Eterno o me está dando una palabra que no viene de parte del Eterno? Leamos ahí. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Se dan cuenta? Y Yeshua nos está advirtiendo, cuidado con los malos profetas que están vestidos de ovejas, pero que son lobos rapaces. Y reconózcanlos por sus frutos. Miren, si fuera fácil reconocer o descubrir a un profeta, Yeshua no nos advirtiera aquí en la palabra que tengamos tanto cuidado. O sea que muchas veces nosotros no sabemos reconocer al profeta del Eterno y al buen profeta. Pero como tú decías y hacías la diferencia entre Moshe y Balaam, que eso está muy claro y me gusta muchísimo esa comparación. Moshe, ¿de parte de quién profetizaba? De parte del Eterno, y lo hacía bajo la voluntad del Todopoderoso, y está aquí la palabra. Y dijo Yahweh, y reunía al pueblo, así, de acuerdo a las leyes y a las normas del Todopoderoso. Balaam, ¿cómo profetizaba? Usaba su profecía o su don para manipulación y para recibir bienes materiales. Para eso lo usaba. Entonces, no es tan fácil como dice Yeshua está diciendo, abran bien sus ojos. Tengan cuidado de los falsos profetas y conózcanlos por sus frutos, porque un buen árbol no va a dar frutos malos y un árbol malo no va a dar buenos frutos. Entonces aprendamos a abrir nuestros ojos, porque el Eterno nos está advirtiendo. Y como no es fácil saber si ese profeta está hablando de parte de Hashem o de parte de un espíritu engañoso, entonces tenemos que mirar. ¿Qué tenemos que mirar? Su conducta, su vida personal, cómo vive con su familia, qué dice su esposa o su esposo de esa persona, cómo vive en su entorno, hasta su vida sexual. Imagínense todo lo que tenemos que ver nosotros para ver si ese es un profeta de parte del Eterno. No es cualquiera. Hoy muchos dicen ser profetas, pero nosotros debemos de ver qué tipo de profeta es y que no nos dejemos de engañar, porque sus frutos, ¿cuáles son esos frutos? Todo esto que yo ya dije. ¿Cómo se conduce por la vida? Sí, ¿qué tipo de hombre es? Así es. En esta lectura de Mateo que realmente pues aquí nos dice que por sus frutos los conoceréis, lo que sucede en este tiempo, y lo digo porque también por mi vida pasó, hay un dicho donde dice que el simple todo lo cree. ¿Quién es el simple? El simple es la persona que no lee, que no busca información, que simple y sencillamente se deja llevar por la vida por todo lo que dice un rótulo, por lo que dice el internet, por lo que dice la persona que está hablando, pero realmente no se van a la palabra y revisan. Quiero ver si realmente en Mateo dice esto, o quiero ver realmente si en Proverbios dice esta palabra. Y es por eso
que nosotros siempre que comenzamos el estudio les recomendamos, busque su Biblia, apunte. ¿Por qué? Porque no es solo de yo dije y eso es lo que tiene que ser, porque todos lo vamos a interpretar de una u de otra forma, pero nuestra haraganería es la que ha hecho que nosotros creamos todo lo que el mundo nos dice, todo lo que sale de la palabra de cualquier persona, nosotros lo hemos creído. E incluso si nos dicen feo sutilmente, ya nos sentimos feos. No, yo no estoy bien así, es cierto, tengo que cambiar, y comienza a pasar un sinnúmero de cosas en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice que cuanto más grande cuanto más grande y santa sea la persona, dice que mayor es la capacidad de acceder a la Torá, o sea, a acceder a entender lo que dice su palabra. Pero si entre menor o más bajo sea el nivel moral de la persona, y ahí vamos a lo que tú decías, hay que ver cuáles son sus frutos, como es que dice el hermano, que dice su esposa, que dicen sus hijos. Entonces, entre más bajo sea su moral, pues más bajo es la capacidad de entender la Torá, de percibir el mundo espiritual. Porque ¿cómo se pesa la profecía? La profecía se pesa con la Torá, con el Ruach de Yahweh y con la Torá. Entonces, porque se nos hace difícil. Miren, el apóstol Pablo, para que nosotros entendamos esto, que no podemos dejarnos, como tú dices, no podemos dejarnos llevar por cualquier palabra, por lo que dijo tal persona, por lo que dijo otra persona, no, sino por la palabra. Dejémonos llevar por lo que dice la palabra. Si esa profecía está sustentada en la palabra, esa profecía, esa palabra viene de parte del Todopoderoso. Y tener tanto cuidado también, porque le pasó al apóstol Pablo. En el libro de Hechos dice que hay se presenta una mujer, ellos andan haciendo la obra del Todopoderoso. En Hechos 16, 18 lo lees también para que todos miremos lo que dice la palabra. Es la palabra, nos estamos sustentando en la palabra. Allí en Hechos dice que el apóstol Pablo, una mujer, dice, con espíritu de pitonisa, dice en nuestra versión, pero que es un espíritu de adivinación. Y este espíritu de adivinación, lo que esta mujer estaba diciendo, lo que esta chica estaba diciendo era verdad. ¿Qué decía? Estos son siervos del Altísimo. Este es el apóstol Pablo que le sirven al Eterno. Venía de parte del Eterno esa palabra. O sea, para que nosotros entendamos cómo, hasta dónde tenemos que pesar la palabra del Todopoderoso. Lee ahí esa palabra. El 18. Sí, de 16 al 18. Muy bien. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Elohim. Ahí para, ¿es cierto o no era cierto? Era cierto, pero esa profecía no venía de parte de Yahweh. No era el Espíritu del Eterno poniéndola a ella a decir de que ellos eran profetas o siervos del Eterno. No, sigue leyendo. Quienes os anuncian el camino de salvación, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Yeshua que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Se dan cuenta? Y que ahí nosotros tenemos que tener el espíritu de discernimiento. El apóstol Pablo discernió en aquel momento que aquel espíritu o que aquella palabra que salía de la boca de esa mujer no venía de parte del Eterno, venía de un espíritu maligno. Y que entonces el apóstol Pablo viene y libera a esta mujer de este espíritu, y que su amo, su señor, sufrió grandes pérdidas, pues obtenía bastantes ganancias con lo que esta mujer hacía. Entonces la iniciativa de es que la profecía es tan delicada, y nosotros en las congregaciones la hemos tomado como que yo estoy hablando, como algo natural, y no es así. La iniciativa de la profecía no viene de parte del hombre o de la mujer, o sea, no viene de parte del profeta, sino que viene de parte del Eterno. Miremos Números 22, 18, y yo leo 2 de Pedro 1, 20,
Pero ustedes busquen ahí en sus casas, por favor, estas lecturas para que se den cuenta de dónde viene el espíritu de la profecía. Números 22, 18 lees tú, yo leo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Yahweh mi Elohim para hacer cosa chica ni grande. ¿Se dan cuenta? O sea, no podía hacer nada Balaam si Yahweh no le declaraba. Ajá. Entonces, la profecía viene de parte del Todopoderoso. En segunda de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, oigan, pongan atención, dice, entendamos esto, dice el apóstol, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, las profecías del Eterno tienen que ser declaradas. Porque nunca, dice, nunca, está diciendo el apóstol, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, la profecía no va a ser de parte de ningún hombre. La profecía siempre viene de parte del Eterno, el Todopoderoso. Por eso es que si no viene de parte del Eterno, de parte de quién viene esa palabra. Y que nosotros debemos de conocer entonces esto que dice acá, lo que estamos viendo. Dice, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Yahweh hablaron, siendo inspirados por el Ruach HaKodesh. O sea, ¿por quién entonces tienen que ser inspirados los profetas? De parte de Hashem, del Ruach de Yahweh. Y si no están inspirados por el Ruach de Yahweh, entonces están inspirados por otro espíritu, pero no por el poder del Todopoderoso. Entonces, lo que Balaam está diciendo es algo ciertísimo. Y por eso tenemos que ver lo que sale de la boca de los hombres. No escuchar cualquier palabra. Porque hay hombres que tienen un corazón obstinado y entonces en su obstinación declaran palabras que no vienen de parte del Todopoderoso. Así es. Cuando un malvado se obstina, eso es querer algo, es como querer algo que no se le está permitido. Esa es la obstinación, para que la comprendamos, de que es querer algo que no se le está permitido. Entonces, en Números, sigamos ahí en Números 22 y en el versículo 22 dice que por la obstinación de Balaam, dice que la ira del Eterno se encendió contra él, porque él iba y el ángel de Yahweh se puso en el camino por adversario suyo. La obstinación, primero el Eterno le dice, para que resumamos lo que esta palabra nos está diciendo, no era que el Eterno estuviera de acuerdo, o que el Eterno hubiera dicho, estuviera dudando, hoy sí, mañana no, hoy sí. No, el Eterno no está jugando, ni estaba jugando con Balaam en aquel momento, ni juega con nosotros hoy en este tiempo. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Pero si somos hijos del Eterno y vivimos en obediencia y conocemos esta palabra, entonces toda maldición va a rebotar sobre nosotros, porque tenemos un escudo de protección, y nuestro escudo de protección es la obediencia a la Torah. Primero, en el versículo 12 del capítulo 22, el Eterno le dice que no vaya. Pero por lo que había en el corazón de Balaam, en el versículo 20 le permite ir. Está bien, ve. Pero en el versículo 22 se enfada con él. ¿Qué cosa es esa, verdad? ¿Qué contradicción? Y nosotros decimos, entonces, ¿qué quería el Eterno? Es que ya él ya había declarado la palabra, él no iba a cambiar de parecer. Él no iba a cambiar de parecer. El Eterno, como les dije anteriormente, Él siempre esclarece lo que hay en el corazón del hombre, porque su deseo, el deseo de Balaam, era recibir ganancias deshonestas, o sea, un pago, intereses. Y por sus intereses Él se estaba moviendo, pero no iba bajo la voluntad del Todopoderoso. Y lo más importante no es, para que nosotros comprendamos que no es lo que estamos haciendo. Lo más importante es el a dónde vamos y el por qué vamos hacia ese lugar. Y de parte de quién vamos hacia ese lugar. Eso es lo importante. En el 22:35 dice la palabra y esto lo estamos haciendo resumiendo, porque este estudio es para que lo extendamos y se lleva mucho tiempo, porque hay mucho que escudriñar en esta palabra. En el versículo 35 del 22 dice, y el ángel de Yahweh dijo a Balaam, ve con esos hombres,
O sea, él no tenía permiso de ir. Entendamos eso. Entendamos, es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, no, pero de tanta insistencia, ¿qué les terminamos diciendo? Hace lo que quieras. Ajá. ¿Y está nuestra voluntad ahí con ellos? No, porque nosotros ya sabemos el camino, ya les dijimos que no, pero muchas veces, y nuestros hijos se van y hacen, y cuando vienen, mames, te das cuenta lo que te dije, ¿por qué te dije que no? Entonces, él no tenía permiso de hablar palabras propias ni de ir, porque aquí dice, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa palabra tú vas a hablar, o sea, tú vas a ir, pero aunque tú vas a ir porque tú quieres ir, déjame decirte que tú no vas a hacer lo que tú quieres, tú no vas a decir lo que tú quieres, sino que vas a decir lo que yo voy a poner en tus labios. Así es que las palabras que salieron de Balaam no eran palabras propias, que si hubieran sido las palabras que él, de las que había en su corazón, hubiera declarado la maldición en contra del pueblo del Todopoderoso. Desde un principio. Ajá. Y lo que pasa era lo que tú decías, que era lo que le faltaba a Balaam en ese momento. Él era un profeta, era usado por el Eterno, sí, porque él conocía la Torá, él estudiaba la Torá, pero su obstinación a querer algo material hizo que él perdiera el discernimiento de qué era lo que él tenía que hacer. O sea, él perdió la dirección. Cuando nosotros perdemos nuestro discernimiento, perdemos la dirección de donde tenemos que ir, o lo que tenemos que hacer, o las cosas que tenemos que decir. Y aún así, miramos acá, el Eterno en su misericordia y por amor a su pueblo, y le dice esto, ¿verdad? Sí, vas a ir, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás, por amor a su pueblo. Pero entonces, en este tiempo, tenemos que aprender a ver que si hay algo que el Eterno, digámoslo de esta forma, detesta, es la idolatría y es la inmoralidad. Entonces, pero yo no soy idólatra, podemos decir. Idolatría, pues no necesariamente es tener a algún dios de algún material, alguna imagen o algo, sino que podemos tener en el lugar donde el Eterno debería de reinar, donde la Torá, movernos bajo sus mandamientos. Nosotros podemos estar gobernados por ejemplo, por el dinero, por el amor al dinero, por nuestros propios hijos, por nuestro esposo, esposa, puede ser cualquier cosa, o sea, no necesariamente va a ser algo que lo miremos visiblemente. Entonces, es tan importante que entendamos acá lo que dice en Colosenses, hablando de todo esto, ¿verdad? Dice acá en Colosenses 3:5, lo leo rapidito, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, era lo que te decía, ¿verdad? Si nosotros tenemos que entender algo, es que definitivamente ¿dónde tenemos que irnos para saber? Pero es que yo no sé discernir, yo no sé cómo discernir, y era lo que te decía anteriormente, vamos y creemos todo lo que cualquier persona dice y no lo averiguamos, no lo leemos en su palabra. Aquí en Deuteronomios ustedes pueden ver y pueden leer, él repite y repite y repite y recalca en cada versículo qué es lo que nosotros no debemos hacer y qué es lo que debemos hacer si queremos adquirir bendiciones. Y cuando hablamos de bendiciones no estamos hablando solo de cosas materiales, sino que ¿qué es una bendición? Bendición es estar feliz, en paz con tu familia, dormir tranquilos. Hay hogares que no hay tranquilidad, que no hay felicidad, son tantas cosas. Entonces, la única que nos va a enseñar a tener nuestro discernimiento bien activo, digámoslo de esta forma, es la Torah, es la palabra. Amén.
Solamente la palabra es la que nos enseña que nosotros aprendamos, que tengamos nuestro oído afinado. Porque cuando entonces nosotros conocemos lo que dice la Torah y vivimos bajo la voluntad del Todopoderoso, entonces estamos con nuestro oído afinado y sabemos de dónde, de parte de quién viene la palabra. El Eterno siempre va a hacer lo que Él ya decretó, siempre va a ser su voluntad, porque en Josué 6:10 dice la palabra, hablando de la voluntad del hombre y de lo que le está permitido al hombre o lo que el Eterno le permite al hombre, porque Él habla claro, no fue solamente aquí con Balaam, sino que también al pueblo le dice, en Josué 6:10 le dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, pero esto vino de parte del Eterno, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Miren hasta qué punto debe el hombre vivir en obediencia. Que si la palabra de parte del Eterno dice, no te muevas de acá, no te muevas. En el libro de Proverbios dice, no traspases los linderos de tus padres. O sea, no tienes que moverte. Vive bajo la voluntad, en obediencia del Todopoderoso, y entonces en su momento va a venir a tu vida lo que tú tanto has necesitado. Que lo que dice la palabra en el libro de Mateo, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadiduras. Si vivimos en voluntad, en la voluntad del Todopoderoso, obedeciendo a lo que Él nos dice. En Mateo 26:63, con esto vamos finalizando esta palabra, que todavía, miren hermanos, no hemos terminado todo lo que esta palabra nos enseña con respecto a la profecía o también a la obstinación del corazón del hombre. Mateo 26:63, Yeshua les está hablando y les dice, mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Eterno, por el Elohim viviente, que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo del Eterno. Yeshua le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes del cielo. Y aquí está hablando de que Yeshua lo que vino a hacer fue la voluntad de nuestro Abacadosh. Y el mismo Yeshua dice, las palabras que yo estoy diciendo son las palabras que Yahweh, o sea que mi Padre me dijo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Debemos de vivir entonces en obediencia y entender que el principio de la profecía viene de parte del Todopoderoso. O sea, lo que sale de tu boca tiene que ser palabra del Todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué es lo que hay en tu boca o qué es lo que debemos de decir? La palabra del Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Dónde está la palabra? Tiene que estar en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón, porque eso es lo que debe de salir de nuestros labios. Así es que aprendamos a discernir qué es la palabra que estamos escuchando y lo vamos a aprender a hacer a través del estudio de la Torah. No se olviden de estudiar la Torah con nosotros. El Eterno quiere cumplir su voluntad para con cada uno de nosotros y el propósito con el cual nosotros estamos sobre esta tierra. Aprendamos a vivir en obediencia, escudriñando la palabra del Todopoderoso. Así es, pues pidámosle entendimiento al Eterno y perfeccionemos nuestros recipientes para poder captar la bendición que Él tiene para nuestras vidas. Y quiere saber cuál es la forma de tener un discernimiento bien activo, pues definitivamente yo te recomiendo que estudiemos la Torah. Es la única que nos va a dar la fuente de vida, la verdad, porque la Torah es verdad. Y pues esto nos va a ayudar definitivamente. Dice su palabra en Proverbios que sobre toda cosa guardemos lo que hay en nuestro corazón, porque de él emana la vida. Entonces guardemos la Torah y aprendamos a discernir en este tiempo tan complicado qué profecía viene del Eterno, qué profecía no. No nos dejemos guiar solo por lo que escuchamos. Pidámosle entendimiento y dirección al Eterno, porque Él nos ama, fuimos hechos a su imagen y semejanza. Así es que Él no va a querer nada que vaya en contra de su voluntad, de que se cumpla el propósito en nuestras vidas. Así es. Bendición a cada uno de ustedes. Reciban siempre bendición de parte del Todopoderoso. Siempre estamos declarando bendición hacia ustedes.
Así es que nos vemos la próxima. Shalom, shalom. Shalom.